Son las 12:35, si nos escuchas en directo, nos ponemos en marcha. Ponte en marcha. Vamos a hablar de alimentación, vamos a hablar de respeto al medio ambiente, vamos a hablar de respeto al resto de seres que viven con nosotros. Y vamos a hacerlo hablando de veganismo. Tenemos justo al otro lado del teléfono, y además que con cierta distancia, porque estamos un poquito lejos, tenemos al otro lado a Mariana Prims de Vida Verde Co., que vamos, lleva varios años trabajando muchísimo con el tema del veganismo, diciendo todas las propiedades que tiene, todo lo bueno que puede traer al mundo. Y justo lo tenemos ahora, pues mira, que son las 7:35 de la mañana allí, ¿no? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Oye, ¿dónde te encuentras? Yo vivo en Anguila, que es una isla muy pequeñita en el Caribe. Qué bueno. ¿Y qué tal? ¿Cómo están pasando allí el confinamiento? Pues de hecho aquí ya se declaró una zona libre de virus. Entonces nosotros ya regresamos a nuestra vida normal y en realidad somos muy afortunados aquí. ¿Cuántos habitantes hay en la isla? Solo 14,000. Claro, es muy chiquito. Más fácil de controlar también, ¿no? Cuanto menos habitantes. Exacto. Claro, aquí ha pasado totalmente. Aquí ha pasado también con algunas islas que han ido por delante en la desescalada también, dependiendo del número de contagios también y bueno, pues gracias a ese control que se puede llevar que puede ser mejor. Pues cuéntanos, háblanos vamos a empezar hablando de veganismo. ¿Cuántos años hace que eres vegana? Que soy vegana, yo dejé de comer carne hace 6 años, porque la forma en la que hice la transición fue primero al vegetarianismo, y fui vegetariana 2 años y de ahí me brinqué al veganismo y de eso tiene 4 años. ¿Y qué tal? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué dejaste de comer carne? Híjole, yo creo que esa es una pregunta súper compleja y de hecho cuando me pongo a recordar mi propio proceso, creo que fueron muchísimos componentes que se fueron alineando de forma escalada. Entonces, inicialmente para mí fue un tema más de salud. Yo tenía bastantes problemas de salud en esa altura y básicamente ya había buscado muchísimas soluciones que me ayudaran, pero no encontraba una ruta que me hiciera sentir bien, o sea, 100% bien. Y después fue que en algún momento me crucé con el documental de Terrícolas, que habla muchísimo acerca de los animales, o sea, ese es el ángulo de los animales, y expone la forma en la que se trata a los animales y cómo funciona la industria, y es bastante crudo el documental. No me acuerdo ni por qué me lo crucé, no es que yo lo estuviera buscando como tal, sino que en algún momento me lo topé y lo vi, y después de verlo, ahí fue donde decidí voy a parar de comer carne. Así que había varios componentes, ¿no? Por un lado buscabas la salud y por otro lado también, al ver ese documental, entraste en esa conciencia, en saber lo que estaba ocurriendo, ¿no? Porque tenemos un plato, vamos al supermercado, compramos carne o vas a un restaurante, te ponen la carne y uno pues no se está dando cuenta de dónde viene ni si hay sufrimiento en ese plato, ¿no? Claro que justamente eso fue de lo que yo me di cuenta en ese momento. Y a mí siempre me gustaban muchísimo los animales y de chiquita era súper defensora de los insectos, yo tenía perros, conejos, tortugas, o sea... Yo también era defensor de los insectos. De verdad, me sentía muy solo en mi mundo de defensor de los insectos, nadie lo hacía. Nadie me entendía. Exacto. Sí. Yo también soy vegano también, ¿eh? Yo también, o sea que... Ah, ya, pues claro. Sí, es que yo lo que siento es que realmente todos tenemos eso dentro. A nadie le gusta ver a los animales sufrir. Entonces, ya cuando se hace esa conexión es cuando dices, mira, no necesito hacerlo, o sea, puedo vivir perfectamente sin nada. Y hasta los insectos, pues, o sea, tienen derecho a vivir y a ser felices. Es verdad, sí. Pues sí. Sí, que eso habla, de eso habla el veganismo, ¿no? El de vivir en armonía se puede hacer sin tener que hacer sufrir, ¿no? Evitar el sufrimiento es parte de la filosofía del veganismo. Tiene un lado, tiene dos. Eso. Podemos decir que entonces has entrado por las dos vertientes. Por una que es la búsqueda de la salud, que hay una alimentación que puede ser más saludable, y por otro lado también el buscar no contribuir a esa industria de sufrimiento que es la industria cárnica y bueno, también... Exacto. Claro, el veganismo da un paso más allá de los ovolactos vegetarianos en las que aceptan el huevo y la leche, ¿no? A no ser animales muertos. Exacto. Sí, y tarda, o sea, yo creo que el proceso de cada quien es diferente, pero
pero sí, definitivamente para mí fueron esas dos vertientes. Y la tercera fue el planeta, que eso también ya lo considero como uno de mis pilares más fuertes. Entonces, no sé si a ti te ha pasado, pero las personas con las que hablas empiezan por uno, luego añaden otro y finalmente son los tres por los que deciden quedarse en el estilo de vida, ¿no? Y continuar en ese camino. Bueno, a mí lo que me ha pasado es que en los últimos años es cuando de verdad he visto que se ha movido, ¿no? Esto antiguamente, cuando yo era pequeño Total. Y cuando me hice vegetariano, que me hice a los 13 años, no había nadie, o sea, estaba solo en el mundo. Mi familia sí, porque mi madre sí es vegetariana, también algunos de mis hermanos también, y era muy complicado. La gente no lo entendía y la gente pues no se lo tomaba ni siquiera en serio, ¿no? Ahora sí que he visto que gracias a lo mejor tal vez a los documentales, gracias a las redes sociales, ha habido mucha más conciencia y parece que la gente pues ha empezado a entenderlo. A mí me ha costado entender que la gente lo ha empezado a entender, también te lo digo. Me costaba asimilar que de verdad me entendieran, ¿no? Porque es toda la vida pensando que no te entienden, y además yo lo omitía muchas veces, lo omitía para no decirlo, para evitar el conflicto, el debate que se generaba, en el que ya después con la gente pues no se hablaba de otra cosa, sino solamente pues de por qué eras vegetariano y de si un león en la selva te va a comer a ti también, que si que comes lechuga, y pues para no estar enfrentando en ese tipo de preguntas y para ser cordial, porque también me gusta llevarme bien con la gente, pues lo acababa omitiendo, ¿no? Pero ahora parece que hay más conciencia, ¿no? No sé si tú lo has experimentado igual. Sí, totalmente, pero es cierto que al inicio también lo ocultaba muchísimo. Y mira que, yo cuando empecé ya era un poco más común, ya no era tan raro. Mi papá era vegetariano también en su época, hace muchos años, y también era, nadie era, es que es lo que tú dices, nadie conocía acerca del tema. Cuando decías que eres vegetariano era como, no sé, todo el mundo te miraba como... Sí, como ¿qué te pasa? ¿Por qué eres así? Exacto. ¿Por qué te castigas de esa manera? Es lo que me quería decir también, ¿no? Sí. Y al inicio yo era igual, también por lo mismo, porque la verdad es que, contrario a lo que mucha gente cree, o a lo mejor conocen a otros veganos que andan por la vida evangelizando a los demás, claro. La verdad es que yo también conozco muchos que son más en nuestra nota, muy discretos, nosotros lo hacemos, no hablamos del tema si no se nos pregunta sobre el asunto, porque al final pues cada quien tiene su camino, ¿no? Y pues hay que respetar eso también. Claro, es un proceso. Además, la gente que lo hace un poco por obligación, porque siente una obligación para hacerlo, normalmente no duran mucho. Eso es otra cosa. Forzado sí, no. Sí, forzada no va ni por presión social, ni porque es lo que piensan que está de moda. No, tiene que ser bien fundamentado, tienes que saber muy bien por qué lo haces, porque al final, pues sí es una transición grande, cuesta trabajo cambiar los aspectos a los que hemos estado acostumbrados y de los que se nos ha hablado toda una vida al final. Exacto, sí. Se trata de cambiar conceptos que han estado con nosotros. ¿Cómo fue tu proceso? ¿Cómo recomiendas que lo haga alguien que de verdad, sienta que quiere hacerlo? ¿Cómo son los pasos que tiene que seguir? Pues yo siempre recomiendo, yo creo que depende muchísimo de las personas. Yo sé que hay personas que lo han hecho de un día para otro, hay otras que lo hacen de forma gradual, hay otras que inician primero siendo vegetarianos, luego pasan al veganismo, como fue mi caso. Ahí es también una parte grande, es conocerse a uno y qué es lo que a uno le funciona. Pero si yo hablo como de los tips o de las cosas que yo he visto que a lo largo del tiempo me han preguntado y que he visto que funcionan, es que, número uno, entender que cada uno tiene su camino. Entonces, tú no vas a tener el mismo camino que otro vegano que conoces. Y es aprender a respetar y a ser paciente con tu propio proceso. Eso es número uno. Pero lo que yo siempre siento que funciona es comenzar por veganizar tus platos favoritos. Porque siempre estamos muy preocupados por lo que vamos a extrañar, ¿no? Y lo que ya no vamos a poder comer y lo que ya no vamos a tener, que se nos olvida todo lo que vamos a añadir, todo lo que vamos a ganar, todo lo nuevo que vamos a descubrir. Entonces es veganizar tus comidas favoritas, porque todo se puede veganizar. Entonces, cierto, esos platos a los que siempre recurres, los que preparas cada semana, es investigar, oye, ¿cómo puedo veganizar esto? ¿Cómo puedo hacer la versión sin productos animales? Y para mí ha sido sorprendente todo lo que se puede lograr, las texturas, los sabores. Mientras más experimentas, más vas descubriendo
Y más te vas dando cuenta que no necesitas por los productos animales para comer bien, nada que ver con lechuga. Todo el mundo piensa lechuga y tomate, ya está. Siempre, la pregunta estrella es: ¿qué comes, lechuga? Esa pregunta, pues yo sé, se me la han hecho 1.000.000 de veces. Si cobrara €1 por cada vez que me lo dice, sería millonario. Porque ha sido de toda mi vida. Siempre he escuchado lo mismo. Y yo le digo que sí. Yo normalmente respondo que sí para no seguir avanzando en la conversación, ¿no? Digo, sí. Lechuga. Digo, hasta la empano la lechuga, para que tú veas. Pero sin huevo el empanado, por supuesto. Exacto. No, pero a ver, hablando de veganizar platos, ¿cuál es el plato veganizado que más te ha sorprendido? ¿O qué plato suele ser estrella también en la gente que te sigue? ¿Qué te suele comentar? Pues hay mucho con la parte de la salsa cremosa. O sea, por ejemplo, lo que es las salsas que se pueden hacer, por ejemplo, para la pasta, que es como un mac and cheese, realmente. Digo, a mí me gusta más ya. A veces no sé si es porque ya llevo tanto que ya ni siquiera me acuerdo de cómo era antes, sí, pero no. Pero la verdad es que cuando yo tengo amigos aquí que normalmente consumen las versiones comunes, o sea, las que son en base a productos animales, me dicen, es que esto está delicioso, o sea, de verdad no puedo creer que no tiene crema. El cheesecake famoso, también lo hago en su versión vegana y es, no sé, o sea, se me ha hecho sorprendente. Eso y todas las texturas y los sabores que pueden tomar los vegetales, que eso es algo que estábamos siempre muy acostumbrados como a prepararlos siempre de las mismas formas, ¿no? Así, como siempre, no era la estrella del plato, era como la carne y luego arroz o lo que sea, y los vegetales estaban ahí como que abandonados en la esquina, ¿no? No era nunca la estrella del plato. Sí. Exacto. Y ya cuando empiezas a darles un lugar dentro de tu plato, te das cuenta de todas las preparaciones que existen, de las mezclas que hay, los vegetales al horno, todo lo que se puede hacer con los garbanzos, por ejemplo. O sea, el hummus a todo el mundo le encanta, pero también con el garbanzo, pues, con el agua del garbanzo puedes hacer el merengue. O sea, es como que siempre van saliendo buenísimo recetas nuevas, y es cosa de ponerse a descubrir y de tomarlo también como una aventura en la cocina. Yo te lo digo por experiencia propia, a mí no me gustaba cocinar, yo sabía hacer dos cosas que eran huevos revueltos y quesadillas. Bueno, quesadillas tiene complejidad. Y la verdad es que eso consistió la mayor parte de mi dieta, sobre todo en los años de universidad. Y yo decía, es que yo no me quiero meter en la cocina, a mí eso no me gusta. Y después, cuando empecé con esto, y todo se toma como una aventura, o sea, a mí se me hacía emocionante ver qué más puedes descubrir. Claro que te tienes que preparar, que hay cosas que las vas a probar y van a ser un fracaso total. Pero ensayo y error, claro, que tiene que haber. Exacto, sí. Tiene que haber sí, incluso yo y cuando tienes amigos en tu casa, ¿no? Que yo o sea, ha habido veces que preparo mis cosas veganas que nada más veo cómo ellos le dan vuelta en el plato y no sé Pruébalo. Exacto, pero bueno, o sea, es un camino y es parte del descubrimiento, entonces. Claro. Hay mucho camino por hacer, ¿no? Porque la gastronomía pues ha centrado gran parte, y la repostería sobre todo también, en el mundo animal. Ahora, no se puede decir que el veganismo sea algo nuevo ni mucho menos, pero sí que este boom que está viviendo el veganismo, y eso que muchas empresas también estén llevándolo a industrializar también este tipo de alimentos, porque también se está llevando. Y no hay que confundir tampoco el veganismo con salud, porque no todo lo vegano es sano, no hay mucho menos, ¿eh? Muchas veces también podemos encontrar aditivos, podemos encontrar también un montón de conservantes, que hay muchísimos productos que son veganos, pero que no son sanos. Entonces hay varias vertientes, ¿no? Puedes escoger ser vegano sano o ser vegano no sano también, que eso me pasa mucho a mí, ¿eh? Que también todo lo que veo que es vegano, digo, que estas galletas son veganas, pues las como, las oreo, como que venga, pues venga. Claro, que no se debe, ¿no? Que si buscas salud, eso no es un buen camino. Pero si buscas no tener crueldad con los animales, o no contribuir en esa crueldad con los animales, pues que también pues puedes escoger la vía que quieras, que no siempre quiere decir que sea una alimentación sana, tienes que hacerla sana, ¿no? Claro, exacto. Sí, yo creo que esa es una distinción muy importante, porque sí creo que se asocia el veganismo con siempre comer sano.
y no es cierto. O sea, es lo que tú dices, especialmente hoy en día hay muchísimos productos que son ultraprocesados y que son veganos. Y sí, si tu interés es el bienestar animal y no contribuir en la parte del sufrimiento animal, pues claro que lo pruebas y está bien. O sea, yo creo que está bien, hay que encontrar un balance, ¿no? A mí cuando veo un producto vegano nuevo, lo que tú dices, a mí me encanta. Yo digo, mira, algo nuevo vegano y lo pruebo y tal, o sea, porque también lo quieres apoyar, ¿no? O sea, dices, o sea, es como wow, o sea, eso está llegando a la corriente principal y es padrísimo, como decimos de México, no sé. Claro, también ahí está la doble moral también, porque dentro de hamburgueserías, como por ejemplo Burger King, que sacó la hamburguesa vegana, la Rebel. Imposible, sí. La Rebel. La Rebel Whopper. En serio, la Rebel Whopper. Claro, bueno, está muy bien porque están apoyando algo vegano, pero por otro lado, pues bueno, pues no es precisamente muy vegano el Burger King, ¿no? Exacto. Es su filosofía. Entonces, claro, ahí hay una lucha interna también que yo creo que tenemos todos los veganos, ¿no? Exacto, sí, 100%. Sí. 100%. ¿Te pasa lo mismo entonces también? ¿O directamente dices, igual. No, mejor no? ¿O cómo lo haces? No sé, fíjate, es muy chistoso. Hace un par de días estaba justamente pensando en eso, porque yo conozco personas que dicen, no apoyo a Burger King justo por lo que tú dices, ¿no? También, o sea, sus políticas o la forma en la que operan no es necesario, o sea, no se alinea con los valores veganos. Pero por el otro lado, el hecho de que ya esté existiendo esta opción y estén abriendo un poco la puerta a que esto sea siquiera algo que esté dentro del menú, que si a mí me decían que esto iba a suceder hace 10 años, jamás lo hubiera pensado posible. O sea, yo creo que esto es un avance en la dirección correcta. Creo que es el primer paso, a mí me gusta pensarlo así, creo que es el primer paso, creo que a partir de ahí se va a generar más presión para que hagan otro tipo de acciones o tomen otro tipo de acciones que también sean en pro del planeta, para mejorar sus procesos, para mejorar los sitios de donde sacan sus ingredientes. Entonces yo lo veo como el primer paso. Siento que de ahí va a venir más. O sea, no creo que es, ya salió la Rebel Whopper y se acabó. O sea, siento que siempre vamos a pedir más porque es un 360 y no acaba ahí. Entonces a mí me gusta pensarlo así. Y como yo creo que es algo que siempre va a ir mejorando y que siempre va a seguir existiendo cada vez más esa presión para hacerlo mejor, yo lo apoyo, la verdad. Y quiero que continúe y quiero que se haga más y sí. Claro, es un reflejo de la tendencia, ¿no? Que es una tendencia y bueno, si esta gente lo está viendo negocio, porque es lo que verán, es que la cosa va bien, ¿no? Que hay mucha gente que lo está reclamando. Hablando también de mucha gente, me imagino que también te preguntarán por los niños, que siempre hay dudas con el veganismo en los niños. Hay que tener cuidado, evidentemente, ¿no? Porque hay que saber la otra tipo de alimentación, la alimentación común, pues la que incluye animales, pues sí que más o menos ya tenemos las pautas y la gente sabe lo que tienen que comer, pero dentro de la alimentación vegana tal vez no sepan escoger bien los alimentos. ¿Cómo la recomiendas en los niños o cómo suele gestionarlo? Pues sí, y esto es solo porque yo, sobre todo por el trabajo que hago, ¿no? Que estoy siempre leyendo en la página web, tenemos una compilación de asociaciones y organizaciones oficiales de nutrición que avalan esta dieta para todas las etapas de la vida y explican con base científica por qué es apropiada para los niños, para las madres lactantes, para las embarazadas. Y claro, la avalan. O sea, ellos dicen que siempre y cuando sea bien planificada, es apta para cualquier etapa de la vida. Yo creo que eso es muy importante lo que tú dices, que sí, que lo tenemos que tenemos que entender qué es lo que estamos haciendo. Eso es muy importante. Pero es cierto que la Asociación Dietética Británica, la Academia Española de Nutrición y Dietética, la Academia Americana de Pediatría, todas las organizaciones oficiales, o bueno, muchas de ellas, dicen que es apropiada para cualquier etapa de la vida. Entonces sí, en esto nosotros nos basamos para decir que se puede, y siempre y cuando eso, ¿no?, sea bien planificada. Claro, hay que tener en cuenta, pues eso, todos los nutrientes. ¿Y qué tiene que tener en cuenta un vegano? ¿Tiene que tomar suplementos? ¿Cómo lo llevas? Para que no falte nada dentro de la alimentación vegana, porque siempre se habla de la vitamina B12. Sí, claro. Sí. Y para eso siempre, hacemos mucho énfasis en eso de la suplementación de la B12, sin duda alguna. Y sabemos que hay varios alimentos que están fortificados con la B12,
pero siempre es mejor irse a la segura y suplementar. Yo suplemento con B12, es en realidad lo único con lo que suplemento. Y también creo que es muy importante aprender las nociones básicas de nutrición. Y esto no solo en la dieta vegana, sino en general. Porque digo, si tú ves las condiciones de salud y las enfermedades relacionadas con el estilo de vida que tenemos hoy en día, o sea, denotan que las personas realmente no sabemos nada de nutrición. Con todas las enfermedades, o sea, la obesidad, las enfermedades del corazón, la diabetes, todo ese tipo, también tienen mucho que ver con lo que decidimos consumir, seamos veganos o no. Entonces, yo siempre, o sea, es muy importante alentar a las personas a que estudien sobre nutrición, que entiendan los básicos. No digo que tienen que ir a la universidad 5 años, pero simplemente que tengan las nociones principales acerca de los nutrientes principales, qué es lo que necesitan para estar bien, ¿no? Las dosis de calcio, de hierro, de B12, o sea, de dónde se obtienen, cuáles son las fuentes, y aprender a leer las etiquetas para también entender qué son los ingredientes que estamos comprando, que muchas veces nos dejamos llevar simplemente por lo que vemos en el empaque, que es muy engañoso. Ya cuando le damos la vuelta y vamos a ver el detalle, nos damos cuenta de que saludable no tiene nada. Sí, a veces, entonces, aunque ponga por fuera que es saludable, ¿no? Que es muy, claro. Muy sano, hay que leer siempre los ingredientes. ¿Cómo sería entonces una dieta? ¿Qué tenemos que tener en cuenta dentro de una dieta vegana? Pues es consumir alimentos de todos los grupos, ¿no? Está el famoso plato vegano, que es, yo lo considero y es el que siempre recomendamos para consultar, porque es una versión visual acerca de la dieta vegana balanceada, que es que incluya la proteína vegetal que proviene bueno, en este caso en el plato lo ponen como las leguminosas o los productos de soya, los cereales integrales, las verduras, las frutas y las nueces sin semillas para las grasas saludables. Y estos son los grupos en los que nos tenemos que concentrar para llevar una dieta vegana balanceada, y que la fuente sea productos de la tierra, que sean lo menos procesados posibles, o sea, que el producto sea el ingrediente. O sea, un apio, un brócoli, los frijoles, el tofu, no tiene una lista de ingredientes. El ingrediente es el ingrediente, o sea, ¿sabes lo que digo? O sea, brócoli es brócoli, no tiene otras cosas que dentro de su lista de ingredientes. Entonces eso quiere decir que está en su forma más completa y que normalmente es la que tiene más densidad nutricional. Claro, ese sería el secreto de ver lo que es sano, ¿no? Si en el ingrediente solo pone o no pone nada porque es directamente brócoli, pues ahí ya tenemos claro que es sano, ¿no? es la base ya. Exacto. Sí, cuanto más ingredientes tenga, bueno, depende de lo que sea, pero claro, siempre pues va a tener conservantes, va a tener un montón de aditivos y la cosa pues va ya perdiendo esa calidad nutricional. Exacto. Comer de esta manera, ¿cuántas veces en semana? ¿O podemos saltarnos esa dieta en la que llevamos, no sé si llamarla dieta, o esa manera de alimentarnos, de nutrirnos? ¿Podemos saltarla en algún momento y decir, venga, ahora pues voy a comer unas galletas o unas papas fritas o no sé? ¿O es mejor ser bastante estricto con esto? No, yo creo que, bueno, depende muchísimo de la persona, ¿no? Y cuál sea su estado de salud. Porque esto también es muy difícil generalizarlo, hay que verlo caso por caso y dependiendo de la salud de cada quien, ¿no? Pero si tú lo ves, o sea, en términos de alguien que sea una persona promedio con una salud bien, yo creo que si tú llevas un 90-10, un 80-20 en el que el 80% de tus alimentos se generan de esta forma o provienen de una fuente que es natural y entera, y luego de repente dices, mira, que hoy quiero salir y que me voy a comer un Impossible Burger o de estas que son un poquito más procesadas, también no pasa nada. Entonces sí, es encontrar ese balance y siempre y cuando la mayor parte de los alimentos provengan de este tipo de fuentes que son completas, que son de la tierra, que son no procesadas, creo que estamos cubiertos. Al menos así ha sido mi experiencia personal. O sea, yo desde hace mucho tiempo no tengo problemas de salud y nada. O sea, también tengo 2 hijos que están en la misma dieta y ellos son sanos, crecen normal. Cada año hacemos exámenes de sangre, todo sale perfecto. Entonces,
también es ir haciendo ese chequeo y ese acompañamiento para asegurarnos que estamos en el camino correcto. Qué bueno. Háblanos de Vida Verde. ¿Cómo funciona Vida Verde? Pues mira, Vida Verde surgió porque cuando yo empecé a descubrir todo esto, yo siempre quería saber más y quería como estar al tanto de todo lo nuevo que salía en el movimiento, porque también empecé a ver que hubo mucho, lo que tú decías un poquito al inicio, ¿no? Que se empezó a mover, que empezó a surgir mucho dentro del veganismo y del desarrollo de productos, del movimiento por el cambio climático, los grupos animalistas, todo. Y yo no sentía que yo tuviera una plataforma en español donde esto existiera, donde esta información se compartiera de una forma que es inclusiva, que es optimista, que invita a todos a ser parte de ella sin importar el punto en el camino en el que se encuentren o cómo es que decidieron abrazar ese cambio. Y entonces pues la creé yo porque sí, no sentí que hubiera esa información disponible, ¿no? Entonces lo que hacemos en la plataforma es justamente eso. Estamos juntamos en un solo lugar todo lo que está sucediendo en el movimiento, y me refiero con esto a la parte latina, ¿no? O sea, de habla hispana. Hay mucho en inglés en sitios donde el movimiento ya es un poco más parte de la corriente principal, pero en otros lados donde está empezando, como es el caso en Latinoamérica, yo creo que en España está un poquito más avanzado que en Latinoamérica, pero igual no hay un sitio donde podamos ir las personas que estamos interesadas en esto y encontrar toda la información que pertenece al tema desde todos los ángulos, desde animales, desde salud, desde planeta, estilo de vida, qué celebridades se están uniendo al movimiento, tips para también toda la parte de belleza y moda, que también tiene un componente vegano. Y pues eso lo concentramos todo en una sola plataforma para que las personas tengan acceso a toda esta información con también recursos que sean accionables, ¿no? Formas. Nosotros damos muchísimos tips sobre cómo empezar, nos vamos uno a uno dentro de los nutrientes, la dosis, cómo lo consumes, cuáles son las fuentes, o sea, todo lo que necesitas saber básicamente para hacer la transición o estar al corriente y al tanto cuando ya eres vegano, todo lo ponemos en la plataforma. Qué bueno. ¿Qué podemos hacer para acceder a la plataforma? ¿Qué vías tenemos? Pues es vía la página web, que es vidaverde.co, sin la M. Después tenemos la cuenta de Instagram, que es @vidaverdeco, todo junto, y Facebook con el mismo handle de Vida Verde Co. Vale. Y ahí vamos compartiendo todas las novedades. Vidaverde.co, Vidaverdeco, para el resto de redes sociales, tanto Facebook como Instagram. Genial. Pues se nos ha ido el tiempo volando. Pero vamos, me he pasado de la hora, ahora tenía que entrar a la publi y todo. Pero vamos, ha valido la pena, la verdad, porque es una conversación interesantísima y que, bueno, que a mí principalmente encima pues me encanta. Mariana Prims, muchísimas gracias por estar con nosotros. Invitamos a todo el mundo que entre a vidaverde.co o Vidaverdeco para entrar en Instagram y en Facebook. Gracias por ponernos en marcha. Un abrazo grande. Mil gracias, un abrazo grande. Hasta la próxima. Bye bye. Ponte en marcha.